una Europa en general que empieza a discutir internamente, bueno, ¿qué hacemos con todos estos migrantes? Porque es como decimos siempre, los países de acogida son los que tienen costa. España, en menor medida Portugal, en mucha menor medida Francia y también en gran cantidad España y Grecia. Pero después, ¿cómo los repartimos? Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema junto a Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué tal? Desde aquí, ¿cómo le va? Bienvenido. Todo el equipo de La Voz de la Ciudad lo saluda. Juan Carlos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por querer contar con nosotros, una organización como sea, para hablar de migraciones en Canarias, que es una situación bastante delicada en este momento. Y bueno, muchos saludos a todos los oyentes de su emisora. Gracias por atendernos. Bueno, primero para que nos diga cómo es la realidad hoy de los refugiados con todo esto que está sucediendo. Bueno, la realidad es complicadísima porque desde septiembre del año pasado hemos experimentado un aumento, un incremento en la llegada por costa de manera muy significativa. Estamos hablando que desde septiembre, desde enero de este año a la fecha actual han llegado como 15.500 personas a Canarias. Es una cifra extraordinaria visto los últimos años que hemos vivido. También hemos constatado, viendo las imágenes que ustedes ahora, por ejemplo, proyectan, hemos constatado que la ruta del Atlántico Occidental, del África Occidental hacia Canarias es la ruta más peligrosa del mundo, en el que 1 de cada 20 personas fallece. Hemos visto la inclusión en los últimos meses de nuevas embarcaciones, que hablamos de cayucos que vienen desde una distancia de alrededor de 1.500 kilómetros, lo cual la hace aún más peligrosa. Y la realidad es que quizás la situación o el contexto en el que pretendemos gestionar la migración, la red migratoria canaria, es un contexto muy de política de interior, que genera muerte, que genera situaciones muy complejas y situaciones en que la acogida está bastante fragilizada. Tenemos una realidad bastante complicada, bastante comprometida y bastante precarizada. Y ya no solo las personas que llegan por costa, aquellas que vienen por motivos netamente económicos, sino también las personas refugiadas, el poder acceder al derecho de asilo. Está todo muy comprometido. Yo siempre hablo de una situación de colapso estructural permanente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. ¿Por qué se dan cada vez más las cifras de los inmigrantes que llegan? Normalmente la temporada alta, por decirlo de alguna manera, suele ser el verano europeo. Hablamos de junio, de julio, de agosto. Ya estamos prácticamente en noviembre, en el otoño europeo, en el otoño del hemisferio norte, y lejos de disminuir va increciendo la cantidad. Sí, eso tiene explicaciones muy claras. Es decir, cuando nosotros queremos explicar o buscar una razón de por qué se produce un incremento o no de personas llegadas por costas a Canarias en el estado del mar, digamos que el mar esté bien o esté en condiciones más favorables, de alguna manera lo que hace es que la travesía no sea tan peligrosa. Pero la realidad de por qué las personas vienen en según qué épocas del año no tiene que ver principalmente con eso, tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, las situaciones de partida, es decir, la precarización tanto situaciones de persecución por conflicto bélico, situaciones de falta completa de horizonte vital, situaciones de empobrecimiento y un nuevo perfil que hemos visto desde septiembre a ahora. Y son las personas damnificadas o perjudicadas por la pandemia. O sea, situaciones económicas de ruina total que la pandemia ha dejado pues, en una doble situación de ruina que hace que las personas que no pensaban en un momento dado aventurarse en una travesía tan dramática como la marítima canaria, lo hagan. Son perfiles nuevos, perfiles que hacen que se incremente el número de salidas y el número de personas que van llegando. Pero también hay otra razón, y es que la presión migratoria de control de fronteras que ha habido en el Mediterráneo Oriental, de Turquía a Grecia, Mediterráneo Central, de Libia, a Italia o Malta, o en el estrecho hacia España y el levante español, hace que las rutas se vayan blindando y abriéndose otras. La ruta canaria ha existido desde hace 26 años. No es una cosa nueva, con mayor o menor intensidad y mayor o menor dramatismo, pero la realidad es que es una ruta que ahora mismo está en auge porque hay otras que están siendo blindadas desde el punto de vista de políticas de seguridad y de interior.
¿Y qué pasó con la pandemia? Porque al mismo tiempo tenemos este gran problema a nivel mundial y esto al menos no cesó la cantidad de refugiados, sigue ingresando muchos más. ¿Cómo es el proceso de asistencia a todos ellos cuando ingresan a las costas? Sí, la pandemia ha traído un elemento que vuelve más complejo todo. Es decir, una persona cuando llegaba a costa, esa persona era interceptada, pasaba a disposición judicial, pasaba a disposición policial, estaba 72 horas normalmente en comisaría, y luego era llevado a un centro de internamiento de extranjeros, que son esos recursos cuasi carcelarios que Europa y el Estado español ha generado para garantizar la devolución y la expulsión a los países de origen de personas en situación irregular. La pandemia ha traído que el proceso sea distinto, ya no solo desde el punto de vista de la dimensión del número de personas, sino con respecto a dónde puedo hacer todo aquello que antes hacía de otra manera, o cómo lo puedo hacer. Las personas están llegando a un muelle, que es el muelle de Arguineguín, que es un espacio de vulneración de derechos, y digamos que para nosotros entendemos que es una situación de catástrofe humanitaria lo que allí sucede, porque las condiciones no se dan, ni las mínimas que respeten la dignidad de la persona. Las personas llegan al muelle, se realizan la prueba de filiación de dónde viene usted, la prueba PCR, y cuando debería estar solo 72 horas, hay personas que llevan 15 días en el muelle de Arguineguín, sin las mínimas condiciones de salubridad y de higiene necesarias. Luego es trasladado a recursos de atención humanitaria de emergencia, que son dispositivos de acogida que gestiona principalmente Cruz Roja Española, en el caso del contexto canario. La pandemia ha vuelto mucho más complejo y ha traído consigo también otro elemento importante, y es la mayor dificultad para analizar la trazabilidad, en el que las personas llegan, son recepcionadas, se acogen, pasan a un dispositivo de acogida, y qué acceso a derechos como el derecho de asilo tienen en ese proceso, o a la tutela judicial efectiva, abogado más intérprete, está seriamente cuestionado. Bien, por eso lo interpretamos también, como recién lo estaba diciendo Juan Carlos, como una catástrofe humanitaria. Y es fundamental el labor que están llevando adelante. Por eso, gracias. Desde Argentina le mandamos un abrazo y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo al pueblo hermano argentino, con el que tenemos lazos familiares. Totalmente. Y yo personalmente también. Y nada, mucho ánimo y a seguir. Gracias. Lo mismo para allá, para España. Un abrazo. Juan Carlos Lorenzo es coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, contándonos este tema que obviamente nos preocupa y te lo estamos contando a vos en La Voz de la Ciudad.